Cuando los ingenieros chinos presentaron su primer automóvil eléctrico serio, los gigantes occidentales de la industria automotriz ni siquiera le prestaron atención. ¿Y por qué habrían de hacerlo? Alemania llevaba décadas fabricando motores de combustión interna. Japón había llevado la tecnología híbrida a la perfección. Y Estados Unidos marcaba el ritmo de toda la industria global. De repente apareció un extraño automóvil proveniente de un país al que los actores serios del mercado consideraban una fábrica de imitaciones baratas. Pero ese desprecio resultó ser el error más costoso en la historia de la industria automotriz mundial. Porque en menos de 20 años, China no solo alcanzó a los demás, sino que reescribió las reglas del juego para todo el mundo. Todo esto no comenzó con declaraciones ambiciosas ni con ruidosas conferencias de prensa. En 2008, llegó al mercado un automóvil que a primera vista era difícil llamar revolucionario. Era el BYD F3DM, un híbrido que funcionaba tanto con batería como con motor de gasolina, y que en apariencia no se distinguía de un sedán económico ordinario. Sin diseño futurista, sin sensación de avance tecnológico. Solo un automóvil sencillo, con algo fundamentalmente diferente en su interior. En ese momento, muy pocas personas comprendieron que esa era la base sobre la que se erigiría la mayor revolución automotriz de la historia moderna. Parecía un experimento local de una marca que había decidido nadar contra la corriente de toda la industria global. Una marca, una apuesta, con probabilidades de éxito casi nulas a ojos de los observadores externos. Pero detrás de ese humilde comienzo se ocultaba una estrategia que China nunca hizo pública abiertamente. En cambio, simplemente comenzó a construir. En silencio, de manera ordenada y sin hacer ruido. El Estado canalizó el flujo de capital hacia este nuevo sector. Comenzaron a aparecer las primeras estaciones de carga, pocas e inconvenientes al principio, pero estaban ahí. Se pusieron en marcha programas de subsidios que hicieron los autos eléctricos más accesibles para los compradores. Todo esto ocurrió sin tambores ni promesas ruidosas de cambiar el mundo. Entre 2010 y 2015, los autos eléctricos en China siguieron siendo un fenómeno de alcance limitado. Se les podía ver principalmente en flotas de taxis, vehículos gubernamentales y programas piloto urbanos. El ciudadano común aún no consideraba el auto eléctrico como una opción real. Era una herramienta de política pública, no un medio de consumo masivo. Pero en ese mismo periodo ocurrió algo que determinaría todo lo que vendría después. China llegó a una conclusión estratégica concreta. No había lugar para ella entre los líderes en el mundo de los motores de combustión interna tradicionales. Alemania, Japón y Estados Unidos habían construido su supremacía en la industria automotriz durante décadas. Superarlos en su propio terreno era prácticamente imposible. Se necesitaba un terreno diferente, y ese terreno era la electrificación. Esa decisión, abandonar la competencia donde la derrota estaba predeterminada y concentrar todos los recursos donde el juego aún no había comenzado, resultó ser uno de los cálculos estratégicos más precisos en la historia de la industria. China no intentaba ser la mejor en el mundo antiguo, se puso a construir un mundo nuevo. Después de 2015, el panorama comenzó a cambiar a una velocidad asombrosa. Un mercado que había estado ardiendo a fuego lento durante años, de repente estalló. El apoyo gubernamental se intensificó rápidamente. Descuentos, subsidios, exenciones fiscales y matrículas especiales en ciudades donde los autos de gasolina tenían restricciones. Todo esto creó incentivos enormemente poderosos tanto para fabricantes como para compradores. Docenas de nuevas marcas comenzaron a entrar al mercado. China se convirtió en un laboratorio gigantesco, donde cientos de experimentos se desarrollaban simultáneamente. Algunos fabricaban minicoches baratos para desplazamientos urbanos cortos, mientras otros intentaban crear los primeros modelos de lujo chinos capaces de competir con las marcas europeas. Los fracasos fueron muchos, pero de ese caos comenzaron a surgir nombres que el mundo pronto conocería: NIO, XPeng y Li Auto. Estas empresas no nacieron como un fabricante de automóviles más que hubiera decidido copiar modelos occidentales. Desde el principio se construyeron sobre una filosofía diferente. Para ellas, el automóvil no era simplemente una máquina con motor y ruedas, era una plataforma, un ecosistema digital. Un dispositivo que se comunica de forma remota como un smartphone, una parte integral de la vida digital de su propietario, conectada a su teléfono, hogar inteligente, hábitos y rutas. Entonces quedó claro que los fabricantes chinos no solo estaban dominando el tren de tracción eléctrico, sino que estaban repensando la pregunta fundamental de ¿qué es un automóvil? Y esa nueva forma de pensar representaba un desafío mucho más profundo para la industria occidental que la simple competencia en precios. El siguiente gran cambio llegó aproximadamente entre 2020 y 2023. Para entonces, China había dejado de ponerse al día. Ahora era ella quien marcaba el ritmo.
BYD, la misma marca con la que todo comenzó en 2008, se convirtió en el líder absoluto del mercado y comenzó a competir con Tesla no solo dentro del país, sino también a nivel global. Eso por sí solo era increíble, pero la historia de ese periodo era aún más rica. Apareció el Wuling Hongguang Mini EV, un pequeño automóvil eléctrico urbano accesible para todos, que se convirtió en un medio de transporte masivo para millones de personas. Sin símbolo de estatus, sin juguete tecnológico para entusiastas. Solo un medio cómodo, económico y práctico para moverse por la ciudad. El auto eléctrico dejó de ser para siempre un lujo o un concepto del futuro. Se convirtió en una herramienta cotidiana, tan común como un smartphone en el bolsillo. Es difícil exagerar la importancia de comprender este cambio. Cuando una tecnología deja de parecer extraordinaria y se convierte en parte de la vida diaria, significa que ha triunfado. Y en China, el auto eléctrico recorrió ese camino mucho más rápido de lo que nadie había imaginado. Para 2025 y 2026, China había alcanzado un nivel que poco tiempo antes parecía imposible de imaginar. No solo fabrica autos eléctricos a gran escala, sino que controla la industria global, desde la producción de baterías hasta el software, desde el diseño hasta la cadena de suministro. BYD sigue siendo el gigante dominante, cuyo nombre ahora se conoce en todos los continentes. Geely fabrica algunos de los modelos domésticos más vendidos y avanza activamente hacia los mercados internacionales. Y aquí entra en escena un jugador que nadie esperaba ver en la industria automotriz, Xiaomi. La empresa que el mundo entero conocía como fabricante de smartphones y electrónica del hogar, lanzó un automóvil, el SU7, y causó una verdadera explosión en el mercado. No fue simplemente la llegada de otro auto eléctrico, fue una declaración de que la línea divisoria entre la industria automotriz y la industria tecnológica ya no existe. El SU7 no se presentó como un automóvil con funciones inteligentes, sino como un dispositivo sobre ruedas, conectado al mismo ecosistema al que está conectado el teléfono, la tableta y el smartwatch de su propietario. Y la reacción del mercado fue inmediata. Tesla sigue presente en este entorno. La marca mantiene su audiencia, su influencia y su posición. Pero el dominio que tenía antes ya no es posible. El mercado chino, el más grande del mundo en términos de ventas de autos eléctricos, se ha convertido en una arena donde cada mes llega un nuevo modelo y la competencia es tan intensa que incluso los jugadores fuertes deben demostrar constantemente su relevancia. Si intentamos comprender todo este recorrido de un vistazo, desde aquel extraño híbrido de 2008 hasta el dominio global de 2025 y 2026, la magnitud de lo que está ocurriendo resulta verdaderamente asombrosa. En menos de 20 años, un país al que los actores serios del mercado automotriz no consideraban un competidor real, pasó de experimentos limitados a dirigir toda la industria global. Y esto es más rápido que cualquier revolución en la historia de la industria automotriz. Más rápido que el ascenso de la industria automotriz japonesa. Más rápido que el surgimiento de la escuela de ingeniería alemana. Más rápido que el giro hacia el automóvil ocurrido en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. ¿Qué hay detrás de esta velocidad? Varias cosas a la vez, la voluntad del Estado y un financiamiento continuo durante largos años, la disposición a soportar fracasos y seguir experimentando, y un enorme mercado doméstico que permitió probar soluciones y aplicarlas a gran escala sin necesidad de salir de inmediato a los mercados internacionales. Y quizás lo más importante de todo, la claridad estratégica para elegir una dirección cuando esa dirección no era evidente para nadie. Los fabricantes occidentales durante ese periodo siguieron haciendo mejor lo que ya sabían hacer bien. Es un argumento comprensible, es el argumento del éxito. Pero fue precisamente eso lo que los dejó en desventaja frente a quienes construían el futuro, mientras ellos perfeccionaban el presente. Hoy los autos eléctricos chinos se venden en mercados donde las marcas europeas y japonesas dominaban sin obstáculos hasta hace poco tiempo. Las tecnologías desarrolladas en China se están convirtiendo en estándares globales. Y las empresas que hace 10 años nadie conocía fuera del país figuran hoy entre los jugadores más comentados de la industria global. La historia del auto eléctrico chino no es la historia de una sola marca ni de un solo invento. Es la historia de cómo una decisión estratégica, tomada en un momento en que nadie creía que fuera correcta, puede cambiar el equilibrio de poder en todo un sector. Y de cómo los mayores cambios a menudo no comienzan con anuncios ruidosos, sino con un trabajo silencioso y ordenado que al principio no llama la atención de nadie. Si quieres seguir viendo esta historia y las de otras revoluciones tecnológicas que están transformando el mundo ahora mismo, suscríbete al canal y dale like. Es la mejor manera de no perderte el próximo episodio.